Generalidades sobre orden de no reanimar. En esta pequeña presentación habrá una introducción sobre algunos conceptos. También se hablará sobre las directivas anticipatorias, los conflictos y consideraciones de una orden de no reanimar. Y se hablará un poco sobre el concepto de lo que es permitir muerte natural o allow natural death. Y por último, una pequeña reflexión con conclusiones que se realizaron después de hacer esta presentación. Como introducción es importante definir algunos conceptos como lo son la reanimación, que lo entendemos como conjunto de medidas terapéuticas que se aplican para recuperar y mantener las funciones vitales del organismo, y orden de no reanimar, que es el motivo de esta clase, que es una orden médica que instruye a los proveedores a no realizar reanimación cardiopulmonar, lo que no implica que no se realicen otras terapias, como por ejemplo lo es la analgesia. Además, es importante hacer la diferencia entre una muerte de evolución natural y una muerte súbita que vendría precedida de un paro cardiorrespiratorio súbito. La primera sería una secuencia de eventos irreversibles que ocurre a causa de una enfermedad crónica y progresiva que no tiene un tratamiento efectivo. Esto pasa, por ejemplo, en un cáncer en etapa terminal. Mientras que un paro cardiorrespiratorio súbito es un cuadro que no tiene causa evidente y que ocurre en un individuo sano sin síntomas previos en las 24 horas al paro cardiorrespiratorio. Estos son los individuos que se verían beneficiados de una reanimación cardiopulmonar porque asumimos que su cuadro tiene un componente reversible. Sobre las directivas anticipatorias, estas son un documento que expresa la voluntad del paciente en cuanto a qué recibir y no recibir de tratamiento en situaciones en las que él no pueda ejercer su autonomía, como ocurre cuando existe un compromiso de conciencia. Su objetivo es expresar voluntades y asegurar que los deseos del paciente serán cumplidos. En el mundo existen distintos documentos para expresar estas directivas anticipatorias, pero en Chile no tienen existencia legal y han sido asociadas a una mejor calidad de los cuidados hacia el fin de la vida. En las directivas anticipatorias cabría lo que es la orden de no reanimar, por si acaso. Dentro de los conflictos que podemos encontrar, aquí hay muchos, unos son socioculturales, está también la influencia de los medios, por ejemplo, cómo la gente percibe lo que es un paro cardiorrespiratorio o una reanimación a causa de lo que ha visto en las películas o en la tele, las creencias filosóficas que tiene cada uno como individuo, las distintas religiones, expectativas, por ejemplo, el pronóstico, la expectativa de los beneficios que puede llevar una reanimación cardiopulmonar, la dependencia que a corto y a largo plazo hay que evaluarla, el sufrimiento físico y espiritual y la legalidad que tienen estos documentos en los distintos países. Dentro de las consideraciones que podemos encontrar es que es súper importante que una orden de no reanimar no implica que se suspendan otras acciones terapéuticas, como ya lo mencioné. Sobre todo los pacientes piensan que es como abandonarlos, como abandonar su salud, pero hay que explicar que eso no es así porque existen otras medidas terapéuticas que se pueden hacer como analgesia y soporte. Además hay que considerar que existen distintos escenarios, por ejemplo, no es lo mismo estar en una sala de hospitalizados donde el médico tratante conoce a la perfección la historia del paciente y ha podido quizás incluso llegar a un acuerdo sobre qué es lo que desea el paciente a futuro, versus un servicio de urgencia donde no se tienen datos sobre el paciente que probablemente se encuentre en paro y que no hay tiempo como para verificar si existe o no una orden de no reanimación. Además de las salas de parto en las que, por ejemplo, un paro de una paciente embarazada implicaría comprometer la vida del feto, y en los pabellones también. Otras consideraciones importantes es que para que se cumpla el principio de autonomía y el paciente pueda decidir correctamente esta orden,
El paciente tiene que estar emocional e intelectualmente capacitado, debe estar debidamente informado y la decisión debe ser completamente libre. Por otra parte, existe lo que también se llama una orden unilateral, que es una orden que hace un médico tratante sobre un paciente sobre la indicación de no reanimar, que se realiza en pacientes en los que se espera una muerte de evolución natural, donde una reanimación no tendría utilidad y en realidad es una indicación meramente técnica. Y sobre el escenario ideal, este sería una conversación y acuerdo entre el médico tratante y su paciente, con una comunicación siempre franca y veraz y que informar al paciente para que éste pueda tomar una decisión bien y cumplir su principio de autonomía. Sobre otras consideraciones que es importante es que esto no es un documento inmutable, o sea, no es que no se pueda revertir. Además, tiene que ser revisado periódicamente. Esta indicación es necesario que sea revisada periódicamente, como también hay que saber que se puede anular transitoriamente. Por ejemplo, los pacientes que entran a un pabellón para una cirugía, esta indicación se puede anular mientras esté en el pabellón, por ejemplo. Y hablar un poco sobre este concepto que es más o menos nuevo, que se llama Allow Natural Death o permitir una muerte natural, que significa no interferir con el proceso de la muerte y además de proveer de cuidados para mantener al paciente lo más confortable posible. Es bueno porque enfatiza la muerte como un fenómeno natural y esperable y permite un enfoque más positivo hacia los cuidados del fin de la vida. Es más fácil de explicar como conducta clínica. Además, se cambia de una orden que sería negativa, como la de no reanimar, a una orden positiva, que es permitir. Uno de los grandes problemas sí que tiene es que puede no entenderse bien que esta Allow Natural Death implica también una orden de no reanimar. Entonces hay que informar bien al paciente sobre esto. Como conclusiones de esta presentación, de esta breve presentación, podemos afirmar que es importante que se avance sobre este tema en Chile, ya que hay muy pocas revisiones y muy poca información sobre lo que se hace en Chile. Además, estos documentos no son legales en nuestro país actualmente. Además, sobre la necesidad de establecer criterios éticos que permitan orientar la actitud y conducta del médico, crear normativas y documentos legales, como dije, en el país, y hacer énfasis en que lo mejor siempre es una comunicación efectiva sobre estos temas con el paciente, como también recordar que siempre existe la probabilidad de ofrecer un cambio del médico tratante si es que no se está de acuerdo con las voluntades que tiene el paciente y así no obstruir a su principio de autonomía. Esta es la bibliografía y muchas gracias.